En la Honduras de los años 80, la ley muchas veces terminaba donde empezaba la voluntad del poder militar. Gustavo Álvarez Martínez fue una figura central en una de las etapas más convulsas y polarizadas del país. Para algunos, fue el hombre que contuvo el avance del comunismo en Honduras. Para otros, el principal ejecutor de una política de represión estatal. Su liderazgo se sostuvo sobre dos pilares: el poder militar en el auge de la Guerra Fría y, más tarde, un discurso religioso que marcaría su etapa pública final. Y en el poder de su fuerza. Como jefe de las Fuerzas Armadas, prometo defender la Constitución, las leyes y la soberanía. Esta es la historia de un poder que marcó una época y de las consecuencias que aún siguen abiertas. Pero su llegada a la cima no fue un accidente del destino, sino el resultado de movimientos estratégicos dentro de las Fuerzas Armadas. Antes de que Honduras recuperara su institucionalidad civil, en el ámbito militar ya se gestaban cambios importantes. Gustavo Álvarez Martínez, un oficial de línea dura con formación en Argentina durante los años de represión militar, logró posicionarse dentro de la estructura de poder castrense. En ese proceso se impulsaron reformas internas que modificaron la dinámica del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, permitiéndole consolidar una influencia decisiva dentro de la institución. Así, el 20 de enero de 1982, apenas una semana antes de la toma de posesión civil, el general Policarpo Paz García, presidente de facto y jefe de las Fuerzas Armadas, le transfería el control del mando militar. Cuando el doctor Roberto Suazo Córdoba asumió la presidencia el 27 de enero en el Estadio Nacional, el equilibrio de poder ya estaba definido. Para algunos, se trataba de una alianza necesaria en un contexto de incertidumbre regional. Para otros, el inicio de un esquema donde el poder civil y el militar avanzaban en paralelo, con límites claros desde el primer momento. 1982. Honduras proyectaba una relativa paz en medio de una Centroamérica en llamas. La revolución sandinista en Nicaragua y la guerra civil en El Salvador generaban una creciente tensión regional. En ese contexto geopolítico se configuró una relación estrecha entre el presidente Roberto Suazo Córdoba y el jefe militar Gustavo Álvarez Martínez. Diversos análisis describen este vínculo como un entendimiento estratégico, donde el poder civil y el militar operaban de forma complementaria. Suazo gobernaba en el palacio y Álvarez en las calles. Para un sector de la población, el general representaba una garantía de orden frente al avance del comunismo. Para otros, ese equilibrio implicó una concentración de poder que debilitó los controles democráticos. En paralelo, la relación con Estados Unidos se intensificaba. Bajo la administración de Ronald Reagan y la presencia diplomática de John Negroponte, Honduras adquirió un papel relevante en la estrategia regional. En ciertos círculos políticos y analíticos, el país comenzó a ser descrito como un portaaviones terrestre dentro de la dinámica de la Guerra Fría, y Álvarez Martínez como una de las figuras clave en ese esquema. El propio general se asumía como un estratega en una guerra no declarada. Desde esa lógica, muchas acciones del Estado eran interpretadas como parte de la defensa nacional. Esa visión fue respaldada por sectores empresariales y grupos conservadores que lo consideraban un garante de estabilidad frente al conflicto regional. Sin embargo, otras voces sostienen que, mientras se hablaba de orden y democracia, el costo interno se reflejó en tensiones sociales, denuncias de abusos y un creciente cuestionamiento al papel del Estado. Así, se consolidó una figura profundamente dividida. Para unos, un muro de contención frente al comunismo; para otros, el inicio de una política de persecución interna. Pero ese equilibrio de poder no se quedó en los escritorios. Pronto, Honduras dejaría de ser solo un país para convertirse en una pieza clave de una guerra que no era suya. En el próximo capítulo, abrimos el archivo más temido de nuestra historia, el Batallón 316.
Cómo una unidad de inteligencia se convirtió en una maquinaria de desaparición. ¿Quiénes dieron las órdenes y quiénes fueron las verdaderas víctimas? La historia apenas comienza a revelar sus cicatrices. La sombra del 316. Próximamente. Honduras en el tiempo. Segmento cultural y audiovisual. Bajo la producción de TV Producciones. Narrado por Jorge López Hernández.